Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Alguien a quien no había visto en mucho tiempo porque desactivé sus notificaciones. Hay decenas de mensajes que no he leído. Comencé a leer los mensajes olvidados de Cran uno por uno. Mensaje Cran. Hola, me voy a subir al avión ahora. ¿Por qué no me respondes? Regresaré a Tailandia, dice la Dao, ¿de acuerdo? Por favor, dile a Dauto, probablemente no me has desbloqueado todavía. Mensaje Arctic, ¿por qué tan pronto? ¿No dijiste en 2 meses? Mensaje Cran, ya han pasado 2 meses, ¿verdad? Resoplé un poco. El mensaje continúa, leí mientras daba un pequeño paseo por la sala, tratando de calmar mi mente, que estaba cansado por el examen. Grant, con todo su dramatismo, intentó conseguir que yo interfiriera en sus asuntos. Sin embargo, me mantuve concentrado en mi objetivo, prepararme para el próximo examen. Unos días después me encontré sentado en el café de la facultad. Los exámenes habían terminado y este era el único momento en el que podía recuperar el aliento. Regresé a mi habitación y traté de calmar mi mente. Después, mientras leía un manga, apareció en mi teléfono un mensaje de Pi, de la habitación de al lado. Mensaje Arctic. Cran ha regresado. ¿Has hablado con él? Respondí brevemente, todavía no. ¿Vas a ir a conocerlo? No lo sé, respondí. Sin embargo, sabía que el encuentro era inevitable. Cran, con todos sus errores pasados, es una parte de la historia que quiero cerrar de una vez por todas. Llegó el día de la reunión. Fui en moto al lugar acordado, un pequeño café en una esquina de la ciudad. Llegué temprano, pedí una bebida y me senté a esperar. Unos minutos después, Cran entró, con el rostro un poco nervioso. Parecía diferente desde la última vez que nos vimos, hace 3 años. Su apariencia era más madura y vestía la camisa que tanto odiaba. Casi no lo reconocí. Hola, dijo con una pequeña sonrisa. Respondí con un lento sentimiento. ¿Cómo estás? Bien, aunque no del todo, respondió, encogiéndose de hombros. Lo observé atentamente, no sé qué decir. De repente recuerdo algo, pero traté de mantener la calma. Nos sentamos uno frente al otro. Empezó la conversación con una charla informal, pero lo interrumpí. ¿Hay algo que quieras decirme? Yo pregunté. Gran respiró profundamente antes de empezar a hablar. Él admitió todos los males que me había hecho, aprovecharse de mi confianza, tomar mi dinero e incluso traicionarme. Él se disculpó sinceramente, pero yo me quedé mirándolo en silencio. Gran, no puedo perdonarte, dije en voz baja, pero firme. Todo lo que hiciste es demasiado doloroso. Le expliqué que había perdido mucho debido a sus acciones, mis creencias, mi respeto por el amor. Él escuchó con cara llena de arrepentimiento, pero sabía que el arrepentimiento no cambiaría nada. Después de expresar todo lo que me había guardado, me levanté y me preparé para irme. Podrás arrepentirte por el resto de tu vida, pero yo nunca te perdonaré, dije. Parecía sorprendido, pero no discutió. Me levanté de la silla y lo miré una última vez. Te deseo lo mejor, pero por favor, no vuelvas a contactarme nunca más. Salí del café sintiéndome aliviado, pero no completamente satisfecho. De camino a casa recibí una llamada de Ter, uno de mis amigos cercanos. ¿Cómo estás? ¿Ya terminaste de hablar con él? Preguntó en tono cariñoso. Sí, respondí brevemente. ¿Lo regañaste, no? Sí, dejé salir todo lo que había estado conteniendo. Eso es bueno, dijo. Probablemente Nor diría lo mismo. Está bien que hayas hecho eso. Sonreí un poco, me sentí mucho mejor después de hacerlo. Sentí que finalmente podía recuperar una parte de mí mismo. Esa noche pasé un tiempo solo en la habitación. Mi gato Kunjon duerme tranquilo en el sofá. Lo miré sintiéndome agradecido de tenerlo a mi lado. Él es el único que siempre está ahí para mí incondicionalmente. Pensé en la reunión que tuvimos antes en el café, aunque fue difícil, sabía que era la decisión correcta.
Nunca podré perdonar a Cran por lo que me hizo. Unos días después me encontré de nuevo en la rutina. Los exámenes han terminado y estoy empezando a concentrarme en el proyecto artístico que he estado posponiendo durante tanto tiempo. Estaba dibujando en mi escritorio mientras Kun Jong estaba sentado cerca de mí, con su ojo medio cerrado, observando cada uno de mis movimientos. Puede que mi vida no sea perfecta, pero al menos ahora me siento en paz. Estoy empezando a aprender a aceptar el hecho de que no todas las relaciones terminan con un final feliz. Lo importante es cómo continuamos nuestra vida. Buscamos la felicidad en las pequeñas cosas que nos rodean. Aunque todavía hay cicatrices del pasado, sé que el tiempo las curará. Ahora mis días están llenos de centrarme en mis pasatiempos, dibujar, completar proyectos de arte y pasar tiempo con mi gatito John. A menudo me siento en mi escritorio y miro los trazos de lápiz que lentamente forman algo significativo. A veces John saltaba sobre mi regazo y me pedía que me detuviera un momento y le prestara atención. Unos días después, Pi de la habitación de al lado me envió otro mensaje. Mensaje Arctic. ¿Cómo te fue con Cran? ¿Ya terminaste todo? Sí, ya lo hice. Hice todo lo que debía hacer. Bien, si necesitas hablar con alguien, no dudes en llamar a mi puerta, respondió. Sonreí al leer el mensaje. Pi siempre ha sido una figura de apoyo, aunque no hablamos muy a menudo. Esa noche me senté en el balcón disfrutando de la brisa nocturna. Miré las estrellas en el cielo pensando en mi trayectoria de vida. Ahora mucho ha cambiado y sé que habrá mucho más por venir. Decidí seguir adelante dejando atrás el peso del pasado porque la vida continúa y yo tengo que seguir. La luz del sol de la mañana entró inmediatamente en cuanto se abrieron las cortinas oscuras. Salí al balcón con una taza de café caliente en la mano. Aún así, no me sentí tan brillante como el cálido sol. Realmente tuve que levantarme temprano porque hoy era el día en que salía hacia la ciudad natal de Pi. De la habitación de al lado. Tenía todos los documentos listos desde hace tiempo y anoche los revisé una última vez. Cuando estaba casi dormido apareció una notificación de chat que olvidé desactivar. El mensaje era una foto de alguien tendido en el suelo. Desde el ángulo de la toma se puede ver las ruedas de un auto, lo que me hace suponer que se trata de un aparcamiento. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.